Continuamos con Luis Florido, exdirigente del partido Voluntad Popular. Luis, ¿vas a formar otro partido? ¿Quieres incorporarte a alguna otra organización? ¿Qué vas a hacer? Mira, en este momento soy diputado de la MUT, soy diputado de la Unidad y creo que mi rol, después por supuesto de venir analizando, creo que mi rol es tratar de hacer todo el esfuerzo para lograr cada día más unidad, a pesar de que pudiera parecer paradójico, pero creo que la posición en la que voy a estar me permite articular más en que cada día exista más unidad, sobre todo en el Parlamento, en función de una política que es un poco la que yo te explicaba, y que te había explicado los 4 puntos, me faltaba el quinto, que es el más importante, que tiene que ver con el objetivo, ¿no? Y lo hablamos ahora por los familiares que tú tienes fuera, los que yo tengo fuera, que es que sin país no hay familia, pero sin familia tampoco hay país. Entonces, es para nosotros esencial la reunificación familiar, producto del cambio político. Entonces, por eso tenemos que entender que todos tenemos la urgencia del cambio político en Venezuela, pero que el cambio no nos va a llover, hay que construirlo. Y ese creo que es parte del reto. Y creo que la construcción, yo puedo hacer mi aporte en este momento como independiente, teniendo las buenas relaciones que he tenido con todos los partidos y por supuesto con más razón, más aún, el partido en el cual le dediqué 10 años de mi vida como Voluntad Popular. ¿Es cierto que tuviste conversaciones con Acción Democrática para incorporarte a AD? Con AD tengo excelentes relaciones, creo que es uno de los partidos más importantes que tiene el país. Yo sé que si yo quisiera tomar ese camino, allí yo de seguro tendría las puertas abiertas, pero creo que en este momento soy mucho más útil manteniéndome como independiente y como diputado de la MUT. Porque claro, Voluntad Popular es parte de la Internacional Socialista y AD también, entonces se supone que ambos son en el papel y también lo es en un Un Nuevo Tiempo, y también es el MAS, son parte todos de la Internacional Socialista. Ok, ahora fíjate, Luis, aquí hay muchos comentarios, ¿no? En nuestras redes, ¿no? Stefan Balabanov. Vladimir y Florido son expertos en inocuidad. En Polonia la oposición ganó 30% de escaños y pudo ejercer. En Venezuela la oposición ganó la mayoría, le impidieron ejercer y las siguientes elecciones son todas trampeadas. Argumento electoral no tiene así sentido. Bueno, qué bueno que toca el tema de las elecciones para el año 2015. Nosotros, primero, a través de una unidad, porque sin unidad no hay cambio en Venezuela, sin duda, logramos ganar la mayoría de las 2/3 partes del Parlamento. Incluso en lugares donde nosotros no ganamos fue porque hubo una pequeña división de uno de los sectores de la unidad democrática. O sea, se demostró que la unidad es un instrumento útil para lograr el cambio en el país. Ahora, evidentemente que nosotros, como en muchas oportunidades hemos hecho, menospreciamos la capacidad de respuesta que tiene el régimen. El régimen respondió con menos democracia, en primer lugar anuló nombró a los magistrados del Tribunal Supremo en ese mismo diciembre, anuló la elección de los diputados de Amazonas y tuvo más de 60 sentencias en contra del Parlamento que por supuesto han generado como consecuencia que la Asamblea Nacional no haya podido hacer lo que ha querido hacer, que es ser un instrumento de cambio para los venezolanos. Ahora, eso es perfectamente recuperable desde el punto de vista de que la Asamblea Nacional se vuelva a convertir en el centro del cambio político para los venezolanos. Ajá. Ramón Ramos, el líder. ¿Quién cree usted que según su opinión personal, que le hace más daño a la oposición? ¿Los tuiteros, los llamados resistencia, los que están en el exilio, los partidos tradicionales, algunos dirigentes de la oposición o el gobierno nacional? Yo creo que todos los que tratan de generar desesperanza desde las redes sociales, evidentemente hay muchos laboratorios de distintos grupos políticos y evidentemente el gobierno siempre juega para generar desesperanza en la oposición, sobre todo para confundir. Yo te doy como ejemplo que el gobierno en una oportunidad vendió que incluso mi mamá era una empresaria de Panamá. Mi mamá tiene 80 años, es presidenta del Hogar de Niños Impedidos de Lara, le ha dedicado su vida a los niños durante más de 30 años, pero el mismo gobierno trató de vender que era una empresaria en Panamá y que tenía, tú sabes, entonces venden esas historias oscuras que en vez de ponerlo a uno como productivo, yo he sido productivo, he pagado nómina durante más de 30 años, pero como no soy Lorenzo Mendoza no se me reconoce. He sido exitoso en lo mío y todo lo que tengo lo he hecho por mi trabajo y por mi esfuerzo. Pero no se reconoce precisamente porque se genera la confusión que el mismo gobierno siembra. Por cierto, te han pasado factura, al menos en las redes,
por tu vínculo familiar con los hermanos Rodríguez, tanto la vicepresidenta como el ministro de Comunicación. Mira, lo he dicho hasta el cansancio. El hecho de que exista un tema consanguíneo allí no genera familiaridad, no hay familiaridad alguna. Y si lo hubiese, la diría. Y diría, ellos están en su escenario y yo en el mío. Así como hay diputados y dirigentes. Bueno, Alberto Rabel tiene familiar en el gobierno y tiene unas posiciones muy duras. ¿No? Delsa Solórzano tiene, su papá es oficialista y ella muy opositora y nadie la cuestiona por eso. Y así hay muchos Actores en mi caso, políticos. yo tengo mi hermano en el gobierno y yo soy crítico del gobierno. Exacto, tú eres crítico con el gobierno, al igual que Mario Villegas. Claro. Entonces, yo creo que la gente no puede hacer ese simplismo, porque imagínate, más en una familia de 45 hijos que tuvo mi abuelo, tú no tienes incluso ni siquiera conexión afectiva con muchos de tus familiares. Claro. Venezuela les dio la asamblea para que resolvieran los problemas del país y se lanzaron de lleno a tumbar el gobierno y se olvidaron de los venezolanos. Ahora están cobrando la factura, dice Osfond. Será más bien pagando lo que querrá decir, ¿no? No, la asamblea nunca trabajó en función de tumbar el gobierno, en función de sustituirlo constitucionalmente, sí, porque trabajamos con el referendo revocatorio, incluso en algún momento se planteó antes algunos otros mecanismos como la enmienda y algunos otros, y eso al final lo bloqueó el régimen, esa es la verdad. Ajá. Aquí dice, Florido, no pongas palabras en la boca de la mayoría de los venezolanos que no han dicho, dice José Coronel. La mayoría quiere paz y no es necesariamente con ustedes. Bueno, qué bueno que también la gente apele al tema de la necesidad de construir la paz, pero no es tampoco la paz que quiere el gobierno. El gobierno lo que quiere también es, como decía Gómez en su momento, paz en los sepulcros, ¿no? Es decir, que los venezolanos sigan muriendo y nosotros no digamos nada. No es ese el tipo de paz. La paz que queremos los venezolanos es que tengamos cambio político, que podamos desarrollar este país que es nuestro, que no nos vamos a mudar, ni vamos a cambiar el país, ni vamos a comprar un país, como decía alguno por allí, y que podamos lograr que en Venezuela nosotros logremos la reconciliación que todos los venezolanos al final anhelamos. Aquí la gente, nosotros no podemos asumir dentro de la oposición lo que le criticamos siempre al oficialismo. Mira, cuando llegó Chávez yo me opuse a Chávez, me opuse a la Constitución, a la Constitución que querían aprobar por varios de los aspectos, a pesar de que la Constitución tenía algunos aspectos positivos, pero eran algunos aspectos que yo criticaba y no la apoyé. No apoyé al régimen en ningún momento. Votamos por ellos en la reforma, en la enmienda constitucional, votamos contra ellos. Votamos contra ellos hasta lo más reciente. Siempre hemos estado en contra del régimen, pero jamás hemos asumido posiciones que se nos tilde de lo que nosotros le criticamos a ellos, que somos extremadamente radicales, que no queremos la reconciliación y que lo que queremos es mantener al país fragmentado. Chávez dividió a Venezuela, la dividió más profundamente Nicolás Maduro. Creo que llegó el momento de buscar los mecanismos de unificación y para eso el pueblo tiene las mismas necesidades y eso es una oportunidad. Abel Parra, pregúntale al señor diputado si está de acuerdo con una intervención militar extranjera, sí o no. No. Hacemos la pausa. Ya venimos con Luis Florido.